Hola amigos, deseo estén todos bien. Les mando saludos de la humilde comuna de Conchalí, Chile. El capítulo de hoy se llamará El Mesías de Chile. Pero antes de mostrarles este capítulo, les quería contar o recordar que desde el 2 al 8 de abril estamos celebrando Semana Santa y que el día domingo se celebra la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo, para que lo recuerden. También deben saber que este Judas se quema en muchas culturas con distintos nombres, pero el significado es el mismo: quemar la ambición, la codicia, la traición, la ambición. Tiene muchos significados. En el video que les voy a mostrar, en México lo entienden muy bien y ellos queman a Judas, lo representan de distinta manera, ¿cachai? Entonces, para que recuerden, y tenemos que honrar el pacto, porque acá en el reino de los cielos no tiene que estar permitido eso. Lo que es el miedo, la traición, el egoísmo, todo eso representa a Judas. Y en todas las culturas lo entienden así y lo queman. Porque aquí recuerden que este es el reino de los cielos, porque nadie va al reino de los cielos si no viene del reino de los cielos, lo que le enseñaba Jesús a Pedro. Por eso es tan importante honrar el tratado con Dios, que debemos quemar a Judas, debemos quemar el egoísmo, debemos quemar la traición, el miedo. Ya, eso es importante. Aquí les voy a dejar este video, como les decía, que los mexicanos entienden, para que también los demás países de América empecemos a entender también por qué se quema Judas. Así que ahí está el video. ¡Corre video! Cartoneros de la Ciudad de México ya trabajan en la fabricación de figuras de Judas que serán quemadas el sábado de gloria. Algunos representan temas sociales que desean que se acaben en el país. Con ingenio critican temas políticos y religiosos también. Y cada artesano le da un significado al diablo, al Judas que hace. Y ahorita le dimos otro estilo, con una camisa así como de esos que son muy millonarios por el narco, ¿no? Y incluso trae su cinturón, su camisa así muy norteña de dinero y sus piporrotas, sus botas bien picudas, porque representa a alguien como metido en ese negocio sucio de los narcos. Entonces, al quemarlo, es como querer acabar con ese mal. Por 10 años consecutivos, estos cartoneros mexicanos han creado figuras que miden más de 2,5 metros, con las que hacen una procesión desde el Tianguis del Chopo hasta el kiosco morisco de Santa María la Ribera. La estructura es de carrizo. Estamos pensando que probablemente pudiésemos caminar con los Judas, los artistas, bueno, los creadores de cada una de las piezas. Es un festejo totalmente familiar. Vamos a quemar probablemente 3 Judas. Judas significaba quemar el mal, ¿no? A Judas Iscariote, que traicionó a Jesús. Digamos que de ahí viene la tradición. La quema de Judas significa un poco como la traición de las piñatas, acabar con el mal. Por eso muchas veces las figuras de los Judas son, bueno, gente a veces no muy deseada. Vieron que ahí en México entienden el significado de quemar a Judas, entienden el significado de quemar todo lo malo de este mundo y honrar el tratado, honrar el pacto con Dios. Ya amigos, miren, ahora el video que les voy a dejar les muestra cómo la Iglesia Católica, esa iglesia que tiene las mismas creencias que los judíos, esa iglesia que cree que Dios está en otro planeta, esos judíos que mataron a Jesús por decir que Dios estaba dentro de nosotros, esa misma iglesia, y por eso lo vendieron y lo mataron, porque fueron ellos. Porque recuerden que Jesús nos enseñó que Dios está dentro de nosotros, y la Iglesia Católica y los judíos no creen en Jesús, no creen en sus enseñanzas, porque para ellos Dios está en otro lugar y no dentro de nosotros. Pero ellos mantienen el engaño y la mentira viva,
como que Jesús cree en un paraíso y que Dios está en otro lugar, porque ellos arreglaron la historia para que Jesús dijera eso frente a Pilatos, porque eso que dijo Jesús frente a Pilatos es lo que los judíos, los católicos y los evangélicos creen, no es lo que Jesús nos enseñó, y ya sus escrituras están empezando a aparecer en el mundo para que nosotros más logremos entender y creer lo que nos enseñaba, que Dios está dentro de nosotros, y nosotros sabemos que eso no fue lo que nos enseñó Jesús, y los tontos de los judíos no creen en el sacrificio que Jesús hizo por ellos, porque se imaginan Jesús no se hubiera sacrificado por ellos, capaz que ya ni existirían ellos, si ya lo han intentado exterminar en la tierra muchas veces, pero gracias a Jesús que dio la vida por ellos, se han salvado, yo creo, hasta ahora, pero ellos no lo creen. Ahora miren lo que la Iglesia Católica le hizo a otro cristiano, porque él, aunque hizo tonteras, no le hacía daño a nadie. Lo único que quería hacer era lograr enseñar de la manera que él lograba entender la palabra, porque como la Iglesia enseña que Dios está en otro mundo y Jesús enseña que Dios está dentro de nosotros, entonces este hombre quiso enseñar la palabra como él lo lograba entender, como muchas personas lo han querido hacer en la historia de nosotros. Pero miren lo que la Iglesia le volvió a hacer a otro cristiano por creer en Dios que está dentro de nosotros, o por no creer en el Dios que está en otro mundo, como lo hacen ellos y los judíos y los evangélicos, porque ellos tampoco entienden las enseñanzas, y cuando aparece una persona que entiende más allá que ellos, para ellos es un peligro, para sus privilegios y sus riquezas que se han ganado con la fe de Dios. Y denle gracias a nuestro Señor Jesucristo, que dio la vida por ustedes, por las personas que creen que Dios está en otro lugar y no dentro de nosotros, porque Jesús y yo sabíamos que Dios es Chiva es Dios, porque dense cuenta que todas sus manos que están en las esculturas en todo el mundo nos representan a todos nosotros. Es la vida con todas sus manos. Ese es Chiva Dios, y está dentro de todos nosotros, del planeta y del universo. Deben entenderlo, amigos. Namaskaram para ustedes. Y ahora les dejo el video donde la Iglesia vuelve a hacer de las suyas para seguir manteniendo sus privilegios. Namaskaram, no olviden suscribirse. Y recuerden, mis videos son los secretos del reino. Vinimos al precioso valle del río Hurtado, que queda a casi 3 horas de viaje en vehículo desde La Serena. Y fue en esta iglesia, cuenta la historia, en medio de la nada, donde acudía cada fin de semana a escuchar misa Domingo Zárate Vega. Y fue en estos mismos paisajes donde vivió una epifanía, una iluminación divina que lo llevó a recorrer los poblados a la redonda, algunos a días en caminata, para surgir como lo conocemos hoy, el Cristo del Elqui. Corría el año 1930 en Chile y gobernaba el dictador Carlos Ibáñez del Campo. Chile en esa época resultó ser el país más afectado por la gran crisis mundial de 1929, la Gran Depresión Económica. Y en medio de esa enorme crisis social, política y económica, surge la figura del Cristo del Elqui como un profeta de la crisis que llevaba esperanza, pero también un mensaje de arrepentimiento a las grandes masas de hambrientos y desempleados. Multitudes que lo llevaron a las puertas de Santiago, aclamado por toda esta gente. La pregunta es, eso cuenta la historia, pero ¿realmente existió alguien llamado Cristo del Elqui? Tuvimos en nuestro país una forma de Cristo a la chilena, seguido por apóstoles, que tiene su ingreso a una Jerusalén-Santiago e incluso una forma posterior de martirio. Esa pregunta la responderemos hoy en Historia Secreta de Chile.
En 1930, Chile era un desastre. A la crisis del salitre se le sumaba la Gran Depresión Mundial. Nuestro país era un páramo de trabajadores viviendo en miserias inimaginables. Los conventillos que rodeaban la ciudad eran laberintos insalubres, con casas subdivididas hasta el infinito para recibir familias hacinadas en habitaciones sin ventanas, conviviendo al interior con perros y gallinas, decenas de personas con una sola llave de agua y sin alcantarillado, niños viviendo entre nubes de moscas, familias calentándose y asfixiándose con braseros sin ventilación. Chile, con una de las mortalidades infantiles más altas del planeta, un país en ruinas, desesperado, angustiado, sumido en la ignorancia y el hambre, rogando por la aparición de un Salvador. En una publicación de casi media página en el Diario Ilustrado de febrero de 1931, se hace un retrato caricaturesco y muy ácido sobre la figura de Domingo Zárate. Gracias a esta publicación tenemos una descripción muy detallada del atuendo, ¿no? De qué significaba encontrarse con este personaje, ¿no? Dice que se ha dejado los cabellos, barba y un bigote largos, lleva atada la cabeza con un hilo blanco, viste una túnica rosada, que se ata con un cíngulo a la cintura. Se prende una medalla de la Pía Unión de San Antonio en el lado izquierdo del pecho. Además, en la mano derecha tiene un Santo Cristo amarrado al dorso, sujeto por la muñeca y el dedo índice. Usa polainas de lana que le llegan al tobillo y se calza con sandalias hechas por él mismo. Hace 1 año y 3 meses que no come comida caliente ni prueba otra cosa que no sea pan y agua. Estimamos nosotros que debido a esto debe padecer una debilidad extrema, acaso cerebral. Lo que vamos a hacer es seguir la ruta de Domingo Zárate, el Cristo del Elqui. Y la primera parada, sin duda, es encontrarnos con don Edmanuel Ferreira, un escritor de la zona. Debe ser de los que más saben sobre el Cristo del Elqui. Su libro, Jesús y el Cristo del Elqui, es un paralelo entre la figura del Jesús de los Evangelios y las propias experiencias vividas por Domingo Zárate. Aquí nace el personaje que nos ha convocado, que es Domingo Zárate Vega, el Cristo del Elqui. Acá él pasó su infancia. Su infancia, claro. Hijo de gente de trabajo, agricultores seguramente. Agricultores, campesinos, obreros campesinos. Claro, no era gente de muchos recursos. De muchos recursos, claro. Era gente pobre. Ni siquiera debe haber ido al colegio, ¿no? Él lo declara, de que él nunca fue a la escuela. Él nunca fue a la escuela. Nunca fue a la escuela. No. ¿Pero sabía leer y escribir? Es lo que llama la atención. Él, imagínate, escribe 18 libros. Se supone que... ¿Escribe 18? En alguna parte aprendió a leer, aprendió a escribir. Claro, pero seguramente de niño no. No, de niño no. De niño no. Soy el doctor Humberto Lagos Schuffenegger, abogado y sociólogo especializado en temas de sociología de la religión. Domingo Zárate es un personaje prácticamente cuasi mítico. Aparecía más o menos en 1910, todo lo que después se llamó el movimiento pentecostal, es decir, un fuerte surgimiento de tradiciones evangélicas que uno puede decir fundamentalistas, que hablaban de temas de revelación. ¿Sabemos dónde nació Domingo Zárate? Sí, está su casa, vamos a ir a conocerla. Ah, ¿está su casa? Vamos a conocer la casa en la foto, porque esa casa fue derrumbada para hacer una casa de subsidio habitacional. Y cometieron un error, pero lo cometieron. Pero menos mal que el municipio alcanzó a hacer, de sacarle, ¿no es cierto?, una foto a la casa. ¿Vamos a conocer el lugar? Vamos a conocer el lugar. Vamos a conocer el lugar. Y este es el único registro que queda. De la casa, sí. No sabemos dónde está ni siquiera la foto original. No, no, claro. Muy sencilla. Muy sencilla, claro. Se nota una casa bastante humilde, diría yo.
¿Sabemos cuántos hermanos tuvo Domingo? 3 hombres, 3 mujeres, 6 hermanos. ¿Eran 7 en la casa? Información que tengo. Esta casa fue totalmente destruida, y por eso que el municipio antes de, sabiendo que esa casa tenía cierta importancia para la comuna, le sacaron esta foto. Mi nombre es Juan Guillermo Prado, soy periodista y escritor, he publicado algunos libros, uno de ellos se llamó Los Iluminados del Valle del Elqui. Domingo Zárate en realidad fue un campesino nacido en Río Hurtado. Río Hurtado es una comuna de la región de Coquimbo que no es precisamente o no pertenece al Valle del Elqui, pero algún día llegó al Valle del Elqui y ahí comenzó su predicación. Era un campesino bastante analfabeto. No hay mayores registros que haya estudiado en algún lado, pero sin embargo logró convencer a mucha gente, escribir libros y pasearse por América del Sur fundamentalmente haciendo algunas conferencias. En aquella época era muy poca la gente que sabía leer y escribir, gente situada en un valle campesino, un valle tranquilo, donde han surgido personajes notables como Gabriela Mistral, pero también estuvo este personaje dando a conocer su prédica y muchos lo siguieron. Estamos llegando al sitio. Este era el lugar exacto donde estaba la casa de Domingo Zárate. La casa de él, claro. Se supone que aquí debe vivir alguien. Estamos cerca de Río Hurtado, del pueblo de Río Hurtado. Claro. Y en este lugar creció Domingo Zárate, el Cristo del Elqui. Acá pasó su infancia y lo más importante quizás es que en este lugar ocurrió un hecho fundamental de su vida. Bueno, cuando él tiene la edad de 29 años, muere su madre y ante ese sentimiento tan profundo de haber perdido al ser más querido, termina por tomar una decisión. ¿Y qué es lo que decide? Ser evangelizador, enseñar la palabra de Dios. Rosa Vega murió apagándose de a poco. Se encogió, enroscada en torno a su crucifijo, apretado contra el pecho con una extraña fuerza. Es un foso pequeño, como su cadáver. La tierra la cubre, hasta que lo último que asoma es el crucifijo empuñado. Domingo se aparta de su padre y sus hermanos. No es capaz de despedirse. ¿Cómo podría seguir viviendo sin su querida madrecita? Domingo despierta cada día más desgarrado. Camina junto al río, observando el caudal y pensando al mismo tiempo en venenos y disparos. 4 meses de desesperanza, hasta que providencialmente Dios le habló en sueños, anunciándole revelaciones fundamentales y un camino a seguir. El primer paso era entregarse a la penitencia y el aislamiento. Domingo se perdió como un ermitaño en los cerros del valle, encontrándose con vírgenes y apóstoles que lo instruyen para convertirse en un profeta. 4 años después, la gente de Alcohuás ve bajar desde los cerros a un personaje extraño, de cabellos largos, túnica y uñas largas como garras. El verdadero Cristo del Elqui se hace presente, listo para comenzar su labor de mensajero de Dios. Y aparece transformado en esta figura que le ha extrañado mucho a la gente, ¿no? Claro, con su mitra, con una mitra. La barba, el pelo largo, las uñas largas. Debe haber sido impresionante en la época, ¿no? Ver bajar de los cerros a este tipo vestido con túnica, barba larga. Dedicando y formando después lo que viene a ser, ¿no es cierto?, prácticamente el apostolado de él, con su gente. Su familia lo sigue y se transforman en los apóstoles iniciales cercanos. ¿Su familia? El papá, que se creía San José. Ya. Su hermano Lorenzo, San Pedro. O sea que todo como que estaba todo calzado. Bien calzada, claro. Recorre todos los pueblos. Todos los pueblos. Y la gente, cuando él empieza a predicar, lo empieza a seguir porque se da cuenta que este hombre no era un hombre común y corriente como el resto de los ciudadanos de Vicuña, claro, o en el Valle del Elqui. Y su prédica, cuando habla de la palabra de Dios, y se dan cuenta que se parece a Cristo también. Porque, suena coherente, suena sensato. Claro, totalmente sensato. Se piensa que alguien le gritó, ¡ah, miren el Cristo!
y quedó como el Cristo de Elqui. El Cristo de Elqui. Claro. Él decide ciertamente, luego de todo lo que eventualmente le ocurrió tras la muerte de su madre, a quien quería mucho, seguir una vida bastante alejada, no alejada, pero dando mensajes, recibiendo también algunas visiones, y eso motivó que el obispo de La Serena, que en aquella época era José María Caro, escribió una carta pastoral denunciando a este personaje a los feligreses del obispado de La Serena de aquella época, donde dice que es un pobre iluso, que se cree el Mesías y que de alguna manera hay que tener cuidado con él. Es muy importante conocer la opinión directa de la Iglesia Católica sobre el caso. Acá tenemos ejemplares de La Luz, que es un semanario católico, donde Monseñor Caro publica su famosa carta condenatoria de Domingo Zárate. Y dice así: Carta a los fieles de Vicuña. Queridos hijos en el Señor, lo que ha estado pasando entre vosotros ha llenado de profunda amargura el alma de vuestro obispo. Se ha presentado entre vosotros un pobre iluso, de los que hay muchos en el manicomio, y aquellos fieles que son todos en ir a la iglesia para conocer su santa religión y para cumplir sus deberes, lo han acogido como enviado de Dios, como el mismo Mesías, nada menos, y le han formado una comitiva de apóstoles y creyentes, mientras que los fieles sensatos e instruidos han estado sufriendo el escándalo producido por semejante blasfemia alucinatoria. Repito, los manicomios alucinatoria. Repito, los manicomios están llenos de cosas semejantes y hay entre vosotros quienes se dejan guiar en su vida espiritual por los alucinados. José María Caro tiene una mezcla de furia, desprecio y también mucha preocupación por lo que ocurre con Domingo Zárate. Esta carta es famosísima. José María Caro llegaría a ser uno de los personajes más importantes de la Iglesia Católica chilena en su historia. Eso comienza a plantear el tema dentro del ámbito católico oficial de que había surgido una persona que asumía ser enviado de Dios y que tenía características que rompían relaciones o confrontaban a lo que eran las formas tradicionales del catolicismo en términos de vivir el hecho religioso. El Cristo del Elqui y sus apóstoles son el espectáculo más popular de toda Vicuña. Las romerías en Quebrada de Leyva son especiales. Miles de seguidores y curiosos se juntan para ver las grandiosas escenas bíblicas, los sermones interpretados por el Cristo, acompañado de su padre, hermanos y más fieles creyentes. Son las jornadas más gloriosas de Domingo y el clan Zárate Vega. Desde aquí, esa fama se disparó por toda la región, atrajo más gente, comerciantes, prensa, pero también a policías, porque la gloria multitudinaria es fuente segura de desorden y delito. Detrás de la autoridad, la Iglesia, desde la oscuridad, que lo considera su enemigo y espera el momento preciso para desbancarlo. Vamos a conversar con la señora Gladys Ochoa. Conoció al Cristo del Elqui. Ella lo vio con sus propios ojos. Bueno, yo solamente lo vi cuando venía. Pasaba siempre para abajo. Mi mamá, por ejemplo, salía como a conversar, pero como yo le tenía miedo, estaba como atrasito. Ah, ¿usted le tenía miedo? Sí, pero como tenía como el pelo largo así, y patilla, y un bolso acá colgando, como con polleras largas. Entonces me daba miedo a mí. ¿Qué edad tenía usted más o menos? Yo creo que tenía como unos 6 años. Ah, chica. ¿Y la gente acá lo conocía a él? ¿Lo ubicaban perfectamente? Sí, lo conocía cuando pasaba. Mi mamá siempre me decía que no le tuviera miedo. ¿Por qué? Sí. No, me dijo, sí, es Cristo de Elqui, no tenga miedo. La gente como que le daba cosas, como que creía que era el verdadero Cristo de Elqui.
Hacia 1927-1929, él empieza a asentar más firmemente el hecho y a testimoniar de que estaba recibiendo mensajes especiales de Jehová Dios. Comienza a hablar de milagros, comienza a hablar de profecías. Su mensaje se proyecta e impacta en poblaciones en el mundo popular y estaba constantemente en actitudes de oración y hablaba de que tenía poderes especiales, que él podía realizar milagros. Y así se empezó a lograr la adición de seguidores. Empezaron a aparecer personas que creían el mensaje de milagros y de comunicación más allá de lo normal que el Cristo de Elqui tenía. Esta plaza celebra la victoria de 1879 en la Guerra del Pacífico. Y estamos acá porque en esta misma plaza, en estos mismos adoquines, predicó nuestro Cristo del Elqui frente a una multitud de 100, 50 personas, no sabemos, y además prometiendo algo insólito. Podía sanar, podía curar los males, a los paralíticos, a los ciegos. Se enfrenta a un ciego, le toma los ojos con las manos, eleva una plegaria ininteligible y fracasa. No se perturba, le da lo mismo y continúa su prédica para salvar al mundo. También estamos acá para conversar con un pariente directo. Vamos a hablar con un nieto, con un sobrino nieto de Domingo Zárate, el Cristo del Elqui. Vamos a juntarnos con René, a ver qué nos tiene para contar. ¿Qué era lo que más de lo que más te acuerdas que te contaban de él? ¿Alguna anécdota en particular? ¿Cómo se refería sobre él tu papá? ¿Como una buena persona? Sí, era una persona buena, pues buena de corazón. Por eso mi papá, él lo acompañó hasta el último. Ya. Él era un poco solitario en su vida. ¿Se casó alguna vez o no? Sí. Yo sé que se casó porque tengo una libreta de matrimonio. Ah. Tenía seguidores o conversaba con gente por los mismos enfermos, los hospitales, las cárceles. Él llevaba cosas y en las cárceles también le pasaban cosas para que él las vendiera afuera, una cosa así. Entonces él les llevaba los recursos, mercadería o qué sé yo. Estamos en la Plaza de Armas de Ovalle y este es uno de los puntos del triángulo en el que se movió el Cristo del Elqui, ¿no? Como Ovalle, el Valle del Elqui, La Serena, más o menos, y los alrededores. Pero lo particular que tiene esta plaza es que marca un hito y quizás uno de los puntos del mito en torno al Cristo del Elqui. Esa supuesta capacidad, ese convencimiento que él tenía de que podía volar. ¿Qué pasó acá? ¿Cuál es el gran hito? Bueno, acá hay un vecino, ¿no es cierto?, oriundo de Ovalle, Erasmo Cortés. Cuenta que en este ciprés que estamos, ¿no es cierto?, mirando, este ciprés, claro, él remarca lo siguiente, que su papá le dice un día: hijo, vamos a ir a la plaza porque se va a producir un hecho que quiero que tú lo veas. Quiere decir que Domingo Zárate anunció que él iba a volar. Él anunció, claro. O sea, estaba anunciado, él se hizo propaganda antes de... ¿En serio? Y esto fue como un llamado a toda la población y la población se desbordó y se vino a mirar este milagro que se iba a producir del famoso vuelo del Cristo del Elqui. En el ciprés. ¿Y fue en este? En este ciprés. Esto es un desafío a la iglesia, estamos frente a la iglesia. Miren, yo soy, ¿no? Claro. Y el tipo, entonces me lo imagino trepando con su túnica. Con su túnica, con su crucifijo de alambre, trepando acá, subiéndose arriba, anunciando que va a volar. ¿Y qué pasó? Él se tira y cuando se tira obviamente no vuela y va a dar al hospital porque lo que se produce en él, ¿no es cierto?, fue un buen golpe, claro, 5 metros de altura. Y él no le tiene que haber dado importancia a esto, ¿no? Él decía lo siguiente, y lo expresaba siempre, en todas partes: eso pasa porque ustedes no tienen fe en mí. Así que no le resultaba el vuelo por eso. El hecho es que Domingo Zárate se sacó la mugre, termina en el hospital, pero eso no lo frena y continúa por toda la zona predicando y tratando de hacer milagros. Claro. Así es. Claro. Anunciar el fin del mundo, que es un tema que hoy día es recurrente, que muchas sectas se han autoeliminado como consecuencia de la supuesta llegada del fin del mundo. En ese sentido fue
yo diría, un precursor a muchos de los que están anunciando la hecatombe final. Este es el momento donde Domingo Zárate salta desde el mundo rural, del valle de Paihuano, a la urbe. Estamos en la Plaza de Armas de La Serena, donde seguramente Domingo Zárate predicó, se anduvo dando unas vueltas por esta misma plaza, en este mismo lugar, quizá allá en esa glorieta que está ahí atrás, ¿no? Así es, en busca de lo que él sabía hacer, predicar, y encontrándose obviamente con el poder de la Iglesia Católica. Ahí viene, claro, esa es la primera resistencia, ¿no? Es decir, él predicaba frente al poder religioso. Bueno, no le fue muy bien porque ya desde Vicuña él ya había una resistencia en contra de él. ¿Por qué era peligroso para la Iglesia Domingo Zárate? Creo que el peligro de ellos consistía en que este hombre pudiera en un momento dado formar una religión. Hola, buena. Hola. ¿Ahí están los dos? Ya, muchas gracias. En el diario La Nación del sábado 21 de febrero de 1931 se habla directamente en el titular del Nuevo Cristo, término que en La Serena, en la opinión de Vicuña, está prácticamente prohibido. Acá se toma como un fenómeno más pintoresco. Se habla de este nuevo Cristo, se habla de que llegó a La Serena en un tren, que se va a entrevistar con Monseñor Caro, con bastante distancia, cuestión que cambiará con los días. Un poco lo que estamos haciendo es seguir el itinerario de Domingo Zárate acá, en la capital, ¿no? En esta Jerusalén propia. Primero el enfrentamiento con la iglesia, su prédica por distintos lugares de La Serena, hasta el momento en que llega acá, esa mañana clave del 20 de febrero de 1931, cuando se encuentra con la autoridad política, con el Poncio Pilato de tiempos modernos. ¿Qué pasó ese día? Inocentemente él llega a la intendencia, se presenta y el intendente, cuando le avisan a él de que lo está esperando fuera, nada menos que el Cristo de Elqui, se da cuenta que él ha llegado, ¿no es cierto?, solo a lo que él esperaba hacerlo en forma, diría, administrativa para que lo trajeran para acá. En el fondo viene la trampa solito, ¿no? El intendente cuando lo ve y conversa con él, encuentra que el hombre es un hombre totalmente, diría yo, centrado, que no es un loco. Sensato, nada. Y yo creo que en su interior pensó, ¿qué hago para poder tomarlo preso? Si no hay causal ninguna, ¿Por qué fue a ver al intendente? Bueno, él lo va a ver porque ingenuamente llega a pedirle al intendente que lo mande a Santiago, que le pague obviamente los pasajes y todo a Santiago, porque él se quiere reunir con el arzobispo Crescente Erracio, que en la época. Nada menos. Y con el presidente de la República, el dictador Carlos Ibáñez. Nada menos. Y que ellos le pagaran pasaje porque él quería ir a Roma, nada menos que a ver al Papa. Pío XI. Y se produce algo que no se esperaba. Él cuando sale de la intendencia, la muchedumbre que aquí había afuera produce un alboroto muy grande. El alboroto era tan grande, unas 200 o 300 personas que estaban aquí afuera, que el intendente dijo, aquí está la mía. Desorden en la vía pública. En la vía pública. Por lo Clásico. tanto, deténganlo. Y de esa forma detienen al Cristo de Elqui por el desorden de la vía pública y lo mandan preso. ¿Y él estuvo preso cuánto tiempo? 5 días, creo. ¿Él entonces consigue que le financien el viaje a Santiago? Lo mandan, claro. ¿Y quién? ¿Lo manda el intendente? Claro, lo mandan, pero lo mandan con una idea fija. Claro. De que él va directo al manicomio. Derechito a la cárcel. A manicomio. Ya. O sea, en el fondo también se lava las manos que claro, otro vez. Se lavó las manos y lo mandó a Santiago. Hoy, en la mañana, entrará a Santiago el Cristo del Elqui, con una foto tremenda de Domingo Zárate en plena portada de Informaciones de Provincia. Cambió la cosa. En los primeros días del fenómeno, la proporción, el peso que tenía la iglesia versus el mensaje del Cristo era tremenda. Hoy eso cambió completamente y tenemos media plana con una fotografía del Cristo del Elqui donde ya se explican sus prédicas, ya se toma un poco más en serio lo que él tiene para decir versus un reclamo pequeñito
del obispo de La Serena, donde se pregunta cómo es posible, cómo ha podido suceder esta contagiosa alucinación. Tenemos al Cristo entrando a su propia Jerusalén. El Cristo se despide de la multitud de seguidores que le desea lo mejor en su misión en la capital. El mandato divino es entrevistarse con el presidente y el arzobispo para luego continuar hasta el mismo Vaticano. Los más contentos con su partida son las autoridades de Coquimbo. Ya no podían contener el revuelo causado por Zárate y sus apóstoles. Frente a la estación Mapocho de Santiago, otra multitud enorme espera anhelante la llegada del nuevo Mesías. Pero este jamás llega. La bienvenida oficial es en la estación Yungay. Allí lo recibe una escolta de carabineros con el mandato de llevárselo detenido a la Dirección General de Sanidad para que lo examine un grupo de psiquiatras, como un enfermo. El diagnóstico final es delirio místico crónico. Domingo Zárate es declarado demente e internado en la casa de Orates. La aventura había terminado. A este Cristo no lo mataron, pero lo desprestigiaron públicamente con un diagnóstico médico. Lo mataron en vida. En sus primeros días de reclusión, la prensa lo visita y lo encuentra conservando su semblante y vigor místico intacto, con la corona de satín blanco sobre su cabeza iluminada. Pero ya es un fantasma. Es un objeto de exhibición, casi circense. Al igual que Jesús, Domingo Zárate se retira del mundo para luego volver a predicar y proclamar una buena nueva que le diera esperanza a los miles de hambrientos y desesperados del país. Y al igual que él, es rechazado, acusado y perseguido por los sacerdotes que administran la fe oficial. ¿Cuál es la línea entre locura y lucidez? ¿Cuál es la línea entre demencia e iluminación? ¿Qué fuerza nos puede convertir en profetas o en simples dementes delirantes? ¿Cómo saber quién es un hijo de Dios? Soy Alberto Mayol, sociólogo académico de la Universidad de Santiago y libretista de la ópera El Cristo de Elqui. Cuando empiezo a trabajar en la ópera, teníamos dos puntos de referencia, que eran dos obras de Rivera Letelier con dos personajes principales. Uno era el Cristo de Elqui, Domingo Zárate, y la otra era la Reina Isabel, de la Reina Isabel cantada ranchera. Con esos dos personajes partimos y naturalmente uno hace un estudio del personaje. Profeta, el gran Cristo de Elqui. A mí me pareció que lo más relevante era el misterio de por qué había logrado llegar a la capital provisto de una fama tan relevante de ser Cristo como para que una multitud lo vaya a aclamar a la estación Mapocho. ¿Quién puede explicar esto? El impostor viene a la capital como Cristo fue a Jerusalén. Algo pasó en ese momento en la sociedad que llegó este rumor de que había un hombre con sus 12 apóstoles que había comenzado su epifanía bautizando en Elqui y que después de vagar por las pampas nortinas había terminado por arribar a Santiago para terminar su tarea, para glorificar el nombre de Dios sin necesidad de la iglesia. Eso me parecía alucinante. Su mensaje fue, comillas, más exitoso en ese sentido que el del mismo Cristo. Cristo llega a Jerusalén solo en un burro. El Cristo de Elqui llega en el tren con miles de personas esperándolo. Vengo del desierto salitroso. La mirada histórica sobre ese Chile del año 31, es la que probablemente hay que tratar de afinar para entender qué lo produjo, qué lo permitió. Dios tuvo que matar a su hijo para que le creyeran. ¿A quién tengo que matar yo, cardenal? Este personaje genera mucho ruido, a tal punto que en ese momento no era cardenal, era obispo de La Serena, José María Caro, escribe una carta a los fieles, diciéndole a los fieles que acaba de aparecer un tipo
que dice ser Cristo, pero no es Cristo, es formidable. ¿Cómo sabe un obispo que Cristo no es Cristo? ¿Qué hubiese hecho ese mismo obispo frente a Cristo en el año 0? ¿Cómo reconocerías a Cristo si lo tuvieras frente a tus ojos? ¡Al manicomio, señores de la ley! Nosotros en la obra lo que hacemos es decir, nosotros suspendemos el juicio, nosotros no decimos es Cristo, tampoco decimos es un loco. Decimos simplemente, mire, están chocando estas dos cosas. ¿Ya? Alguien que dice ser Cristo y alguien que dice ser el representante de Cristo. Y bueno, usted dirá. Luego de pasar por el manicomio, Domingo Zárate siguió difícilmente con su vida. Se asila en la casa de su hermano, que lo protege y lo acoge. Él mantiene, sin embargo, el compromiso social con los más necesitados y escribe algunos libros donde plasma su pensamiento y la buena nueva que le traía al mundo. Luego de estar en la casa de Orate, la gente ya no lo seguía, ya había más indiferencia y comenzó a escribir libros. Dicen algunos por ahí que llegó a publicar más de 10 libros y el total de la tirada de los libros fue bastante elevado para aquel tiempo, digamos. No sé si es cierto. Lo que sí es cierto es que los libros existieron y que ahí de alguna manera da a conocer algunos de sus pensamientos, algunas de sus visiones o algunas de sus creencias. Estos son libros que contienen pequeños folletos, opúsculos, que fue publicando Domingo Zárate durante toda su vida. Están contenidos en un solo tomo. Pero acá están dos libros integrales, ¿no? Este es el famosísimo Luz de la Nueva Era, de Domingo Zárate Vega, donde aparece él con una foto en portada junto a sus feligreses. Y este también es muy conocido, que es un resumen de su vida, escrito hacia el final de sus años. En las postrimerías del año 1926, el 8 de agosto, había muerto mi madre, momento clave, sabemos, en su vida. Tuve en sueños ciertas revelaciones. Me detuve a examinar con fe aquellos para mí simbólicos y misteriosos sueños. Y después de consultar a mi yo interno, resolví la muerte natural o hacer una vida extraordinaria que me trajera muchos sufrimientos que ofrendar a mi madre dentro de un plazo determinado. De ese modo, conseguiría glorias para ese ser sagrado que es la madre, reina y soberana del hogar, tanto para mí como para todos los hijos. Es decir, acá declara que su apostolado, su camino por la tierra, sus 20 años, son una forma de ofrenda a su madre, pero también de ganar favores y glorias en el cielo para ella. Durante 20 años vestiría un traje distinto al que llevan los demás. Prometí ser manso, fiel y sordo a toda ofensa. Daría todo lo que poseía, yéndome a vivir por 4 años a donde nadie supiera de mí. Después de sufrir así, saldría a andar por el mundo, pero siempre con mi secreto, sin que nadie, a cuenta cabal, supiera el motivo de mi extraordinaria vida, hasta cumplir los 20 años, vestido de sayal en honor a mi madrecita. Esto es una penitencia, ¿no?, en honor a su madre. Pero esto se le sale un poco de las manos, ¿eh? Después del apostolado, cuando él cuelga la túnica, en el fondo, ¿no?, y él sigue desempeñándose como una persona preocupada de su sociedad o se olvida de todo eso. Yo diría que él nunca dejó de pensar en los pobres. Porque él siguió haciendo esta labor a lo mejor de ir a las cárceles, de ir a los hospitales, de otra forma. No como el místico, sino como el ciudadano común y corriente, el vecino común y corriente, ayudando a los demás, a sus semejantes. Buenísimo. Estamos en el cementerio número 3 de Playa Ancha. El día está precioso. ¿Y hace cuánto que no venía a ver la tumba, René? Ahora hace años ya que no venía. Algo tengo de lo que eran cosas del tío, después las tuvo mi papá y ahora la atesoro yo. Tesoro familiar, justamente, claro. Sí, igual que las fotos y todo. Este es un carnet, no sé si quieres sacarlo. Mira, año 63.
Claro. Ya tenía más de 60 años y este carnet es el que utilizaba para ingresar a la cárcel. Es la autorización para retirar trabajos de los presidiarios para la venta, ¿no? La colaboración que hacía él con los presidiarios. Se autoriza a don Domingo Zárate Vega para que en calidad de comerciante de lunes a sábado entre 8:30 y 10 horas concurra diariamente a la penitenciaría de Santiago a fin de retirar trabajos en calzados ejecutados por los recluidos. Esto es súper interesante. En el fondo él lo que estaba haciendo era recolectar el trabajo que hacían dentro de las cárceles los presidiarios y luego venderlos, ¿no? Correcto. Para ayudar a los presos. Claro, justamente. Y dice, esta autorización que afecta a todas las disposiciones internas del establecimiento y cualquier infracción de parte del interesado será causal suficiente para que sea retirada. Claro. Y mire, y aquí tenemos a don Domingo de pelo corto, con un bigote muy cuidado, vestido occidental, ¿no? Y junto una imagen de él con el personaje. Sí. Como Cristo del Elqui. Y a color la foto ahí sí que no... Está coloreada a mano. Esta es la libreta de familia y sale con la esposa que tuvo él. Claro, esto es un pasaje no tan claro de él. Y mira, acá está la prueba fehaciente. Él estuvo casado, dice acá, con doña Estrella Pavlovich, nacida en Punta Arenas. Claro. Mira este dato, que es bonito. Domingo Zárate Vega, nacido el 24 de diciembre. Sí. En Nochebuena, de 1898. Muy joven murió. Claro. Esta me contabas tú que era un cuadro casi devocionario que él tenía, con terciopelo. Claro. Lo tenía como en un altar. Claro. Era una foto muy especial para mi papá. Esta es una foto de estudio, no es una foto espontánea, es del estudio René Bertelón. Está tomada en Santiago y dice para Eduviges. Mira, aquí está el Cristo del Elqui, en una foto que guardaba la familia. Vamos a ver a don Domingo. ¿Dónde estará? Acá está Ahí está. La lápida. Y están los huesitos del Cristo del Elqui. El grito del pastor en el silencio. Lo primero que me llama la atención es que una figura tan potente, tan espiritualmente poderosa, ¿no? Que predica, que evangeliza, esté solo. Pienso en que acá en Valparaíso, un poco más allá, tenemos la tumba de Emil Dúa, un asesino. ¿Ya? Está lleno de lápidas, lleno de cirios, gente que le rinde culto. Y el Cristo del Elqui está solo acá. ¿Qué habría pasado si en febrero de 1931 esta estación Mapocho, llena de fieles, hubiera recibido a Domingo Zárate y no hubiera sido detenido un poco más al norte? Quizás habría desatado un culto nuevo y la historia de Chile sería completamente distinta. Quizás no habría pasado nada, nunca lo vamos a saber. Las autoridades molestas con Domingo Zárate, más una iglesia que cimenta su poder en monopolizar las comunicaciones entre Dios y los fieles, en ese cobro de peaje que hace por las bienaventuranzas desvalidos, por los desamparados, por los presos, desde Valparaíso, pero ya sin seguidores, sin discípulos, prácticamente solo, muriendo en el olvido. ¿Qué habría pasado en Chile si hubiéramos recibido a este Señor de los Olivos en esta estación hace casi 100 años? No lo sabemos. Siempre quedará la duda si por segunda vez no le habremos dado un portazo a una visita bienaventurada, y nunca lo sabremos.